Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, los días lunes le exhortamos a usted a ponerle mucha energía, muchas ganas, mucha creatividad a todos sus planes para que estos puedan cumplirse. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Bienvenidos. Vamos de inmediato, como siempre, a presentarles temas importantes de país. Este día vamos a hacer una evaluación en cuanto a la recuperación que ha tenido el sector exportador del país, en torno a también la situación del mundo, en donde la situación comercial sin duda alguna se ha visto lentamente, en algunos casos afectada, en otros casos también muy fuertemente afectados, precisamente por el tema de pandemias. Hoy vamos a hacer una valoración desde varios puntos de vista con el sector exportador de nuestro país. Vamos a conocer también la opinión de ellos en cuanto a esta solicitud que han hecho algunos demócratas en los Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio con nuestro país, entre otros temas no menos importantes también que se da en el marco de un evento importante con el cual espera cerrar su ciclo económico los exportadores, que tiene que ver con un reconocimiento o premio a exportadores distinguidos. Así es que bienvenido, quiero darle este día la más cordial bienvenida a Marvin Melgar, presidente de Coexport. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Marvin. Muchas gracias, Ernesto, un placer estar acá contigo y con tu audiencia, iniciando una semana, esperamos que con todos los poderes. Así es, su directora ejecutiva de Coexport también, Silvia Aguilar. Bienvenida, Silvita. Un gusto estar con ustedes esta mañana, siempre hablando de exportaciones, un sector tan importante. Así es, en efecto, quizás antes de poder, como siempre, invito a nuestros amigos que nos sintonizan, pueden tomar nuestra señal, compartirla con sus contactos y también aprovechen para poder formular sus preguntas o comentarios, porque de esa manera nos ayudan a enriquecer parte del contenido que estamos versando con nuestros invitados. Así que desde ya ocupen esas herramientas, precisamente bajo esa línea de poder comprender de que este es un programa en el cual buscamos interacción con ustedes. A ver, recientemente, antes de poder conocer las expectativas de cierre de este año y qué es lo que ustedes esperan para el próximo, me gustaría conocer un poco esta noticia que conocimos recientemente, especialmente la semana pasada, en donde algunos demócratas sugieren revisar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con El Salvador. Esto debido a las acciones que se han conocido últimamente en cuanto a ese friccionamiento que ha habido entre el gobierno de nuestro país junto con el de los Estados Unidos. Por ejemplo, el senador Bob Menéndez señaló que el país no debe de gozar de preferencias comerciales, su trato con Estados Unidos. No firmamos el CAFTA con países que iban en sentido contrario al tema de democracia. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como sector exportador frente a esta noticia? Gracias, Ernesto. Bueno, mire, la verdad es que son declaraciones que se dan en un entorno político, ¿verdad? Son declaraciones de parte de los senadores Menéndez y Patrick Leahy de Vermont, quienes han estado insistiendo en que se debería de excluir a países como Nicaragua y recientemente ya hoy como El Salvador del Tratado de Libre Comercio. Entonces son realmente declaraciones, dijéramos, alarmantes, preocupantes, ¿verdad?, para la economía de El Salvador y para todo el empresariado salvadoreño. Sin embargo, pues aún no son nada oficiales, ¿verdad? Todavía no es nada oficial. Entonces, para plantearnos escenarios de posibilidades, todavía estamos como lejos de una cosa similar así. Recuerda tú que un tratado de libre comercio concede beneficios para ambas partes. Entonces, si quitan los beneficios para la entrada de productos salvadoreños a los Estados Unidos, de igual forma, la reciprocidad sería que de acá también no permitiríamos el ingreso de productos de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay afectaciones en ambos sentidos. El tratado que tenemos es un tratado deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros le exportamos o le vendemos menos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos vende a nosotros.
Entonces, en ese sentido, revisar las situaciones del tratado, quitar los beneficios es quitarse los beneficios, es como tirarse un tiro. Es decir, la fórmula mágica de todo tratado de libre comercio es precisamente el tema de ganar, lo que es la simetría arancelaria, ¿no? Así es. En dado caso, si ellos cierran, obviamente El Salvador tiene que tener una medida recíproca. O sea, no es así por así. No es así por así. Lo califican como un discurso más político. Es un discurso más político y sin embargo nosotros tenemos que prestarle atención. Y digo, ¿por qué prestarle atención? Porque todo esto se da en el entorno en el que la reciente salida de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, ella se retiró diciendo que prácticamente las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se encontraban en pausa o quedaban en pausa. Y a veces en el sentido, pues dijéramos, más conceptual o más amplio de la palabra, la pausa, a veces es necesario ciertas pausas, a veces son convenientes ciertas pausas. Y creo que el país pudiera aprovechar esta pausa, estas relaciones, para valorar realmente todo lo que implica y significa una relación con los Estados Unidos que ha sido histórica, de amistad y de cooperación y de apoyo, y que nos permite a nosotros tener los resultados económicos que estamos teniendo, no solo por el lado de las exportaciones que se han recuperado, sino también por el lado de las remesas, que con eso también nos complementan a que nuestra economía salga favorable en su balanza de pagos y demás. Entonces, creo que es una pausa saludable, que el país, los líderes y tanto también los Estados Unidos pueden aprovechar para proyectar para el próximo año mejores relaciones como históricamente las hemos tenido. A ver, Silvita. Sí, mira, realmente un anuncio de esa naturaleza inquieta, ¿verdad? Como hemos dicho, pues es una señal. Cuando nosotros firmamos el CAFTA, lo firmamos no solo El Salvador con Estados Unidos, sino es la región, ¿verdad? Incluye México. Entonces, por supuesto, cuando estamos dando estos mensajes, cuando los congresistas dan estos mensajes, uno se pone a pensar, bueno, reflexionemos qué es lo que está diciendo. Porque recuérdate, hay un tema muy importante y que se ha insistido mucho de parte de Estados Unidos, que frenemos la migración. Y la mejor manera de frenar migración a cualquier país, no solo a Estados Unidos, es que el país mismo, de nuestro país, El Salvador, brinde oportunidades de trabajo. Porque ¿por qué se va la gente? Porque realmente no hay oportunidades de trabajo suficientes para poder generar los ingresos necesarios. Entonces, si nosotros estamos hablando de que lo que se nos pide es que nosotros tratemos de hacer lo que sea para frenar toda esa migración de nuestra gente, estas alternativas como el CAFTA que nos dan oportunidades para crecer, para exportar, para generar más trabajo, para generar más inversión, ¿verdad? Y hacia adentro de nuestro país crecer, pero también darle un beneficio a Estados Unidos, porque lo que nosotros enviamos a Estados Unidos, ellos lo requieren. Más ahora que tomemos en cuenta algo. Con todo este problema que tenemos, no solo de la pandemia, sino el tema de los fletes, etcétera, etcétera, ¿qué ha pasado? Se abre una oportunidad. ¿Por qué? Porque China, Asia, que ha sido el suplidor normal y seguirá siendo realmente para Estados Unidos, pero da la oportunidad a que estos países como los nuestros, como los de la región, podamos suplir algunos productos hacia Estados Unidos que antes suplía China, ¿no? Entonces, nosotros también somos una alternativa para Estados Unidos. Sin embargo, no quiere decir eso que ellos pueden cerrar las puertas, por supuesto, y pueden decir, no, ahora, ya basta. Una sola voz también en ese contexto. Sí, por eso te digo. ¿Verdad? No y creo el proceso, que realmente tiene que ser un tema de mucho debate. Sí, de mucho debate. Y primero tienen que debatirlo en el Congreso. Ahora, después que lo debaten en el Congreso, tiene que pasar el Ejecutivo. Sí hay un sonar de una campana, ¿verdad? Exacto. Que creo que Marvin bien lo situaba como presidente de la gremial, en el sentido de que esta pausa debe de ser un momento de reflexión interna para saber qué se está haciendo. Así es. Exactamente. Porque es un llamado a la democracia, Estados Unidos es un mercado atractivo en todos los sentidos para los principal mercado. Sí. Seguramente la historia nos ha mostrado que ahí está, pero también el mundo tiene abre otras posibilidades. Otros países abren otras posibilidades. Exactamente. Tenemos el mercado regional, por ejemplo. Claro, sí. Que igualmente el mercado regional, perdón ahí que me meten en esa parte. Por favor, estamos el mercado regional también se ha visto favorecido y ha sido
un factor de crecimiento para las exportaciones salvadoreñas, pero se da en ese mismo contexto de abundancia de remesas. Así es. No solamente El Salvador ha recibido un crecimiento de remesas, sino Guatemala, Honduras, Nicaragua, sí. México ha tenido un incremento de remesas altísimo. Entonces, esa bonanza de los Estados Unidos ha permitido que los mercados regionales haya plata y haya, por lo tanto, consumo, que ha permitido que nuestras exportaciones se sigan dinamizando y sigan creciendo. Entonces, las implicaciones no son únicamente con el mercado de los Estados Unidos, sino en toda la economía en su conjunto. Entonces, esa parte de las remesas a veces no se valora mucho. El caso de este año, por ejemplo, son más de $7,000 millones que vamos a recibir al cierre del año en remesas derivadas de los Estados Unidos. Y vaya acá nuestro reconocimiento a la familia salvadoreña en general, porque en estos casi 2 años que llevamos de pandemia hemos visto cómo la solidaridad de las familias se ha mantenido en ese envío de remesas extraordinarias. Y eso nos ha servido a todo el país. Y por otro lado, el reconocimiento a las empresas. Ok, hay un 40% de las exportaciones nuestras que van a los Estados Unidos o más. Mira, 42, realmente, 43%. en octubre de este año 40%. Sí. Pero no, fíjate que ha sido más. Es más. El promedio es 43, 45, 46, ¿verdad? Este mes en particular, o este periodo en particular, ¿verdad? Es 40%, pero creemos que a final de año no va a ser más, definitivamente, sí. Porque, bueno, eso es marcado por los altos y bajos, ¿verdad? Algunos mercados crecen más, otros mercados menos, entonces ahí se da esa proporcionalidad. Pero mira, Estados Unidos es tan importante para nosotros también por el tema, como decía, de las inversiones. Nosotros tenemos mucha inversión norteamericana en nuestro país y yo no creo que un tema de esto vaya a querer malograr esa inversión que los norteamericanos mismos tienen aquí, ¿verdad? Pero, como digo, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Bueno, ojalá que esto solamente quede en el limbo de un mensaje. Un mensaje. Algunos expertos califican estas declaraciones o este tipo de sintomatología como una primera advertencia ya de esta naturaleza, ¿no? Dentro de una pausa, dijéramos. Dentro de una pausa. Para esta semana, no sé si esta semana o la otra, está previsto incluso ya el nombramiento de nuevas autoridades del embajador. Nuevas autoridades, ¿verdad? Sí. Entonces, al final hay que esperar a ver qué es lo que realmente viene, ¿no? Sí. Junto a ello, también paralelo a este anuncio o esta información que se maneja, está también, la publicación de nuevos nombres de sanciones que vienen para países del Triángulo Norte, ¿entendería? Sí. Es un paso, es otro paso, pero lo que en realidad estamos viendo, que no solo para El Salvador, como dijo Marvin, es para toda la región. Estados Unidos es importante para el tema comercial. Y mira, algo también que hay que ver. Ok, sí, tenemos excelentes remesas, ¿verdad? 7,000 millones, récord, ¿verdad? Nunca la habíamos tenido. ¿Pero por qué? Porque recordemos que también la economía de Estados Unidos ha estado pujante. Acuérdense que a los norteamericanos no les dejaron de dar un soporte, ¿verdad? Un chequecito, ¿verdad? Todas las familias. Y entonces, teniendo eso, ¿verdad? Ellos lo comparten, pero eso ya no está. Ya no está. Eso ya paró, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ir viendo cómo se va recomponiendo ese tema. No creemos nosotros realmente que las cifras que tenemos en remesas sea tanto para el otro año. Vamos a ir normalizándonos, ¿verdad? En tal vez en los promedios que antes manejábamos y un poco más, si es posible. Ok, cerramos un buen ciclo hablando ya en términos domésticos. Sí, el caso de las exportaciones, recuérdense que a inicios de la pandemia, o sea, cuando cerrábamos el año 2019, estábamos por un promedio de los $5,900 millones, muy cercano a los $6,000 millones, que era la meta que aspirábamos en esos momentos, y no llegábamos. Luego, con la pandemia en sí, nosotros creo que venimos a un programa contigo, Ernesto, y pronosticamos una caída del 20% de las exportaciones, que aproximadamente rondaban los $1,200 millones. Al final cerramos el año con $1,000 millones menos. El año pasado, el 2020, exportamos casi los $5,000 millones. Y para este año, sí, la proyección es de cerrar con al menos entre 6.400 a 6.500 millones de dólares. Llevamos con los datos a octubre 5.400 y pico de millones de dólares ya realizados, y con estos 2 meses que nos faltan, noviembre y diciembre,
estaríamos por primera vez superando la barrera de los 6.000 millones de dólares, por lo que pudiéramos decir que la economía está ya de alguna forma, el nivel, ya estamos al nivel de prepandemia cuando se dieron estos datos. Sí. ¿Verdad? Así que en eso, en buena parte, por las empresas, que ese es el reconocimiento que desde Coexport hacemos a todo el noble empresariado y a sus fuerzas y equipos laborales, ¿verdad? Equipos profesionales, que son los que día a día sudan la camisa y hacen posible estos resultados, ¿verdad? Así que un reconocimiento muy especial a todas las empresas exportadoras y a todos sus equipos respectivos de trabajo. Yo creo que también hay que recordar y sumar que el decir que la exportación a octubre del 2021 en bienes es casi 5.500 millones de dólares, 5.494. 500 millones más que el 2019. Entonces, por eso. ¿Y qué rubros son los que más destacan en esa confección? En esa ascendencia. Lo que se ha recuperado seguimos es confección, siempre prendas de vestir, alimentos, esa productos matriz de caucho. Está bien. Se mantiene, sí, se mantiene. Tal vez alguno que otro producto que sube más que el otro, ¿verdad? Pero la matriz nuestra está bien cuadriculada, digámoslo así, en términos de productos, pero también lo que son los chips que se han puesto tan en demanda, ¿verdad? Y esa es una maquila que tenemos aquí, es una empresa muy fuerte, muy buena, ¿verdad? Y apostándole a otros productos que tienen que ver con las tecnologías de información también. Ahora bien, sí te quería decir que estos son bienes, ¿verdad? Pero que también tenemos que considerar los servicios, porque siempre hablamos que nosotros exportamos 5.000, 4.000, 6.000 millones de dólares en bienes. Ajá, ¿y dónde están los 1.800, 2.000 millones de dólares en servicios? ¿Qué son servicios? Son los servicios aéreos, los servicios de logística, los servicios de consultoría, los servicios de las tecnologías de información, los servicios de call centers, ¿verdad? Que aquí se han abierto, incluso en pandemia, se han abierto 2 nuevos call centers. O sea que El Salvador está... Ha sido resiliente, ¿no? Sí, ha sido hemos muy sido resiliente. Claro. Y hemos buscado, por eso el reconocimiento que damos, insistimos, y por eso lo de los premios. Realmente, mira, es que después que nosotros en COVID cerramos, porque aquí se cerró completamente, no así con los demás países, bajamos a un 15, 14% en el 2020. Bajamos. Nos comparábamos con los demás países y ¿a dónde estaba esa disminución? Creo que ninguno nos llegó cerca, ¿verdad? 4 o 5%. Y nosotros nos recuperamos ahora, por eso decimos, es el año de la recuperación y, por supuesto, un poco de crecimiento y ojalá que sea consistente, porque esa es la apuesta, que tenemos que tener un crecimiento sostenido, ¿verdad? Crecimiento del 33%, perdón, crecimiento del 33% no lo ves tan fácil, ¿verdad? ¿Cuánto eran los crecimientos? ¿Qué son esos factores? Es la recuperación. Es que, mira. ¿Recuperación desde qué punto de vista? ¿De una política pública que ha sido... Bueno, no, que ha motivado o ha incentivado a sectores que ustedes... Yo diría que es, como dice Marvin, perdona. Sí. Yo diría hay que varios componentes. Las remesas me decían que es uno. Pero las remesas no tienen que ver en esto, ¿verdad? Aquí estamos hablando solo de exportaciones. No, aparte, pero para ayuda la al consumo en balanza la sí están las remesas, ¿verdad? Pero sí tiene que ver porque también se invierte. Claro. Pero, por supuesto. pero te voy a decir algo. Realmente, de acuerdo a los análisis que se hacen, casi todas las remesas se consumen en productos de consumo final. Nosotros queremos, y es más, hemos insistido mucho en apostarle a que haya más inversión. Y sí hay inversión, pero la inversión es más en infraestructura, ¿verdad? En mobiliarios, ¿no? Pero hay que ser más productivos, porque el país lo que necesita es productividad, tanto en bienes como en servicios. Entonces, por supuesto que eso sí nos abre un camino, pero lo que te quería comentar es que lo que tú ves, y por eso el reconocimiento, es cómo las empresas, después de haber cerrado, haber perdido clientes, porque los perdieron, en el sentido de que le tuvieron que decir, mira, no te puedo proveer, ¿verdad? Sí. Entonces el vecino le proveyó, ¿verdad? Entonces él ve que tiene un nuevo proveedor, el comprador. Entonces tú tenés que reconquistar a esos compradores, ¿verdad? ¿Y qué hicieron las empresas? Hicieron todos los esfuerzos para que eso se lograra, para reconquistar a esos nuevos compradores, por supuesto hacer... Aquí Marvin más nos podrá decir, porque él mismo es empresario, él mismo exporta, ¿verdad?
hacer marimaña para llegar nuevamente, ¿verdad? Sí. Y superar eso que teníamos. Sí. Entonces, sí, mira, el esfuerzo que hicieron las empresas, el tema de bioseguridad, no solo nosotros, por supuesto, no solo El Salvador, pues, o sea, todos lo tenemos que hacer, pero para que la fuerza laboral incluso se mantuviera, ¿no? Y entonces tomar todas las medidas e invertir en eso, porque inversión significa gastar más, gastar entre comillas, invertir para no perder esos mercados. Ahora, ¿cómo esta, digamos, esta ascendente meta de crecimiento que estamos identificando esta mañana, cómo logró lidiar con toda esta problemática relacionada con el tema de suministro, ¿no? Y sobre todo los atrasos y una cosa quizás más impactante, el tema de precios. Conversando con digamos representantes del sector logística, me decían que ha encarecido tanto el flete, donde está de alguna manera impactando precisamente, y tal vez no viene al caso, pero en algunos productos que son básicos en el mercado nuestro, ¿no? Bueno, ¿cómo esto encaja dentro de ese diagnóstico que ustedes tienen de metas de crecimiento? Cerrando los temas que estaba tocando bien Silvia, ¿verdad? Hay un dato adicional del caso de las exportaciones, tiene que ver también con la inflación, ¿verdad? Hay productos, desde el petróleo, por ejemplo, que de octubre del año 2020 al 2020, octubre de 2021 ha habido un incremento del 108%. Entonces, el petróleo ha hecho que suban todas las materias primas y por ende la inflación, principalmente que se ve en los alimentos y que se ve en una serie de productos, porque todas las materias primas de alguna forma se han encarecido. A eso le sumamos el factor de que cuando entramos a la pandemia, hubo un desajuste logístico porque se cerraron, de repente nos paramos y todo lo que estaba en movimiento se aglutinó en los puertos y los hubs tuvieron un descontrol, la gente se quedó trabajando desde casa, ya no había quien manejara un contenedor para llevarlo a otra parte. Entonces todo eso provocó unas distorsiones que todavía estamos ordenando o saliendo, de alguna forma estamos como recuperando los contenedores que se quedaron varados por allá por Asia, los que se quedaron en otras partes de Sudamérica. En fin, a mí es un fenómeno que no lo esperábamos, el mundo estaba en movimiento. ¿Es un fenómeno, es real eso o es ficticio? Porque en algún momento algunos creen que hasta especulativo. No, bueno, te voy a poner el caso en algún momento. Yo conozco el caso de una empresa que trae productos de China, algunas materias primas, pagaba de fletes $2,000 por el contenedor. Hoy paga $20,000 por traer el mismo contenedor. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese gran salto de los precios? Porque no hay, ¿verdad? Entonces se está especulando con los operadores logísticos a fin de que, yo te consigo un contenedor, pero mira, vale 5. Vaya, no, después vale 8 y ahora vale $20,000. Entonces todo eso impacta en los costos de los productos, ¿verdad? Y como tú muy bien decías fuera de cámara, probablemente mucha gente van a decir, miren, mejor cierro, ¿verdad? Y no salgo. Sin embargo... cualquier empresario, lo voy a decir abierto, lo hemos abordado acá, cualquier empresario al necesitar materia prima y elevar en un 300%, como ahora ya hay algunos casos, al final se va a ver en la obligación de, ¿lo tomo o lo dejo? O lo dejo, claro. Y entonces a veces es más caro decir no hay, que es más barato, ¿verdad? Pagar el costo incremental o no tener la materia prima. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Cómo va a cambiar esa tendencia? Bueno, las empresas se han reinventado, han mejorado sus programaciones. Muchos hemos tenido que invertir más en inventarios, por lo menos compras a futuros de materias primas, compras que no tenés en tu bodega, pero que ya la plata la sacaste y la destinaste a hacer una compra que te va a venir en 2 o en 3 meses. En fin, hay medidas que siempre las empresas están tomando. Y creo que de alguna forma en todas partes del mundo, El Salvador no es la excepción, todos estamos surfeando esta gran ola de desajuste logístico. Bueno, y ahora tenemos una nueva amenaza, el Omicron, ¿verdad? Que es otra variante, y lo decía un especialista, un economista en el área, que esperamos que esta no vaya a ser un efecto per se, que venga también
a darnos hacer otro cancelaciones. cierre. Ajá. Sí. Mira, yo solamente quería decir en ese tema de los fletes que es importante considerar que, ¿cuál fue el ciclo? Vaya, el ciclo fue China. China cerró. Ujú. Al cerrar, no produjo, ¿verdad? Bueno, nosotros estábamos abiertos en ese entonces, ¿verdad? China abre, empieza a producir, ¿verdad? Nosotros cerramos. Entonces, ese timing que tenía que estar no estuvo. Entonces, ellos se quedan con mucha mercancía porque no la pueden enviar, porque no hay quien la reciba en ese momento. Cuando se da, ¿verdad? Entonces, toda quiere venir. Otra cosa, anualmente China es el que hace los contenedores, o sea, ¿cómo se llama? Construye los contenedores. No se construyeron ningunos contenedores. Entonces se tuvieron que seguir utilizando los que estaban. Se le dieron mantenimiento a los que estaban. Entonces no necesariamente funcionaban de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí viene siendo una, ¿cómo se llama? Una limitación en las unidades que se tenían en ese momento, ¿verdad? Una acumulación. Después viene, ¿y qué pasa aquí? La acumulación se hace en los puertos de Estados Unidos. Si ahí tú has visto las fotografías y las imágenes que nos pasan del montón de barcos que ves queriendo en los puertos de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no tienen cómo. Y por el otro lado se suma, por eso decía yo, la tormenta perfecta en logística. Porque por el otro se suma que por el COVID no hay motoristas suficientes que le trasladen la carga desde el puerto hacia el interior. Hay escasez de mano de obra para en Estados Unidos la gente no estaba trabajando. Se está recomponiendo, pero sí hay que aclarar algo. Nosotros en El Salvador, más que incluso de la región, importamos materias primas que no tenemos. Necesitamos la importación. Porque alguien me dijo, pero la exportación no tiene problema. No, en sí, para exportar no es que tenemos el gran problema. El problema es que para que nosotros podamos producir tenemos que suministrarnos de eso, ¿verdad? Entonces, entre más caro, más lento, etcétera, etcétera, venga, nosotros tenemos el efecto que no podemos enviar nuestro producto, ¿verdad? Como quisiéramos. Entonces, el incremento se da más que todo para la proveeduría que tenemos. Y tú preguntaste algo, y aquí Marvin creo que lo mencionó, que están haciendo las empresas. En vez de estar teniendo ya no es que voy a importar para suplirme por 2 meses, sino que voy a importar para suplirme por 6 meses, porque no me quiero quedar sin materia prima. ¿Y eso qué significa? Para arriba el precio. Y otra cosa más, la empresa tiene que tener más liquidez. He ahí un punto que lo traigo a colación porque nosotros hemos hablado con el gobierno. Le hemos dicho, sentémonos, veamos en una mesa qué podemos hacer, porque las empresas están haciendo lo imposible. Pero entonces ayudémonos. A ver, entonces le decimos, por ejemplo, le hemos presentado hasta varias alternativas. El Secretario de Comercio trabaja mucho con ustedes, ¿no? Exactamente. Con él nos estamos reuniendo, y estamos esperando una respuesta porque nos dijo que estaba analizando este tema. Pero una de las alternativas alternativas que presentamos es, podemos tener una línea de crédito similar a la que tuvimos con Firempresa, que te baje el porcentaje de interés de tal forma que te ayude pues a tu empresa a tener menos gasto, menos inversión pues en eso, ¿verdad? Claro. Esa es una alternativa, y le dimos otras alternativas también de podernos ayudar en otros costos que tenemos ahí, y por el otro lado también pedirle a ellos que esas tarifas que están anunciando, porque hay varias tarifas que están anunciando en subir, la tarifa de CIES, la tarifa de la DNM, bueno, el aeropuerto acaban de subir en carga. Nosotros entendemos que hay que hacerlo, pero es el momento. Ayudémonos ahora, dejemos todo eso para el otro año, ni modo. Entonces, sacrifican las empresas, sacrifica el gobierno. El gobierno ahora ha tenido... te doy la palabra cuando regrese. Solo voy a hacer una pausa para seguir con esto y vamos a, desde luego, ir buscando otros elementos importantes esta mañana en este diálogo que nos permita comprender mejor el elemento o el factor de crecimiento y de expectativa que se tenga con respecto al próximo año. Voy a la pausa, vámonos desde luego, como siempre. Aprovechamos irnos al tráfico, tenemos tráfico, veamos tráfico también a esta hora de la mañana para saber cómo está nuestras calles a esta hora. Ahí tenemos precisamente una imagen que capta la zona de El Salvador del Mundo,
para que usted aprecie cómo está a esta hora de la mañana, 6:59. Prácticamente tenemos una muy buena conexión con 4 importantes arterias que nos pueden llevar tranquilos a esta hora de la mañana si usted sale y transita por esta zona. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Desde luego acá en Megavisión ya llegó Navidad, un momento propicio para poder desde luego ocuparlo y hacer las reflexiones pertinentes de agradecimiento a Dios Todopoderoso por todos estos momentos que nos da. Claro. Sobre las situaciones más, digamos, problemáticas que podemos tener. Así es que, con mi mamá. Desde ya los invito, los exhorto a que le pongamos ese matiz de agradecimiento profundo, de solidaridad con aquel que más lo necesita, especialmente en estos días que vienen, que son nostálgicos, pero también dignos de aprovechar para poderlos expresar nuestro mejor deseo a nuestro entorno familiar. A ver, continuamos en el análisis esta mañana con el presidente de Coexport, Marvin Melgar, y también su directora ejecutiva, Silvia Cuellar. Y estaba por darte la palabra a ti antes de irme, perdón. Sí, gracias Ernesto. Sí, cerrábamos en el comentario anterior el caso de las exportaciones y Silvia tocaba el tema de las tarifas o de los servicios que pretenden subir tarifas en algunos casos, pero tal vez hay que decir también, antes de entrar bien al análisis de esto, es que dentro de toda esta bonanza, dijéramos, de buenas remesas, de crecimiento de exportaciones, a pesar de que ha habido inflación y que estamos teniendo problemas logísticos, también el gobierno ha tenido ingresos tributarios superiores, por arriba de lo que tenían proyectado, porque solo con el IVA de la gasolina, ¿verdad? El mismo galón que usted pagaba antes a otro precio, pagaba un IVA, hoy paga un IVA mayor por el mismo galón de combustible de gasolina. Esos ingresos extraordinarios que tiene el gobierno deberían bastarle para suplir todas sus necesidades y hacerle frente a todos los gastos y no cargar a las empresas en un momento en que necesitamos que las empresas sean competitivas, que las empresas puedan aprovechar el entorno favorable de la economía global como para seguir creciendo y no cargarlas a que las limiten. Así que el mensaje y la solicitud desde aquí, desde tu canal, Ernesto, de tu programa, es hacia eso, ¿verdad? De que por favor que nos ayuden a no incrementar tarifas en ninguno de los servicios que prestan las autónomas ni los organismos con los cuales hacemos posible llevar las exportaciones. También vale el reconocimiento y la oportunidad para aprovechar que en todo este entorno de la pandemia también hay políticas públicas que han favorecido la salud financiera de las empresas, como el caso del fideicomiso Fidepresa de Bandesal, ¿verdad? Que no podríamos dejar esta entrevista sin mencionarlo, puesto que muchos de nuestros socios, pequeños y medianos empresarios, se han visto beneficiados optando a las opciones que puso Bandesal a servicio de los empresarios. Así que es un trabajo compartido, es un reconocimiento a las empresas, un reconocimiento a las políticas públicas. Qué bueno que haya un espacio de parte de ustedes para poder reconocer precisamente ese trabajo de colocación de ayuda que tuvo Fidepresa, Bandesal, así es, porque muchos empresarios que yo conozco también lo han reconocido y se han visto beneficiados precisamente para poder reinyectar capital de trabajo que les ha permitido mantenerse y generar y sostener los empleos. Porque de alguna manera creo que, y aquí hemos dejado un poco de lado el tema de empleo, cómo esto ha impactado en el empleo. Todavía hay 3.000 empleos que no se han recuperado, ¿verdad? Pero si se perdieron 60.000 empleos, dijéramos que ya se recuperó buena parte, pero los datos a octubre del Seguro Social indican que todavía hay 3.000 empleados menos. Pero recordémonos que acaban de pasar las graduaciones de los bachilleres y todo, y son 50.000 nuevos bachilleres o 60.000 nuevos bachilleres que año con año entren a la economía con aptitud para poder trabajar y con la necesidad de tener un salario. Entonces el país debe seguir trabajando y el llamado es a que articulemos esfuerzos los sectores productivos junto con el gobierno y junto con todos, a que podamos ver cómo encaramos esta situación de poder generar los empleos que el país necesita
para que frenemos un poco la migración, que también el caso de la migración este año ha sido extraordinario, ¿verdad? Habían datos, estaba leyendo un dato de 90,000 salvadoreños detenidos en las fronteras con los Estados Unidos. Sí. Probablemente 180,000 fueron y 90 se quedaron, 90 pasaron. Hay varias causales que... Para estudiar el tema de la migración, al menos hay que verlo desde varios ángulos. La parte nostálgica de unión familiar, la falta de empleo, el tema de la delincuencia en lugares específicos. Pero en general el mensaje que quiero aprovechar aquí en tu canal es decir de que no esperemos a que el gobierno haga todo, no esperemos a que las empresas hagamos todo. Tratemos de ver cómo entre todos hacemos todo. Con una meta. Cómo entre todos nos colaboramos, nos articulamos de una mejor forma, ¿verdad? Dejamos a un lado, ¿verdad? A veces la crítica destructiva y enfoquémonos en aquellas cosas que realmente tienen la posibilidad de mejorarse y todo aquello que se mejora, pues siempre va a ser sujeto de mejora más. El clima de la tramitología, ¿cómo ha logrado de alguna manera armonizarse con esa visión de ustedes? Bueno, hay que reconocer, ¿verdad? Sí se han hecho pasos y estamos en un constante reunión que tenemos en el marco de CIFACIL con el Comité Nacional de Facilitación. CIFACIL es un grupo que está integrado por 7 gremiales, ¿verdad? Que trabajamos precisamente en común para ver todo ese tema de tramitología. Mucho énfasis le ha puesto este gobierno. El presidente incluso estuvo la semana pasada inaugurando, creo que colocando la primera piedra para el puente en la construcción y la remodelación del tema de facilitación incluye echadura. No es que facilitación incluye tantos temas, ¿verdad? Y que los estamos viendo, fíjate, nos estamos reuniendo continuamente y vamos viendo avances, vamos monitoreando. Por supuesto, nosotros quisiéramos que fuera más rápido. Por ejemplo, quisiéramos que ya tuviéramos una nueva ley de aduanas, ¿verdad? Sí. Pero todavía tiene que analizar, etcétera, etcétera. Quisiéramos que, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, el sueño de nosotros es pase adelante, ¿verdad? O sea, la mercancía, váyase para afuera, nada la detiene, ¿verdad? Pero hay todavía bastantes trámites que ver, hay todavía errores que se dan, no solo aquí, porque acuérdate que estamos en un sistema ya regional, ¿verdad? Sí, que claro. Está visto desde siempre. Se supone que Guatemala tiene el mejor sistema, o no sé si Costa Rica, me equivoco, o todos estamos todavía en pañales. No, yo creo que todos estamos aprendiendo cada día de la clave es de la facilitación. La clave es la tecnología. Si todo se va tecnológico, o sea, nada de papeles, y eso es la consigna que tiene aduanas, aduanas sin papeles, definitivamente todo va a ir más rápido. Si ahora, por ejemplo, para hacer un trámite, tú solo tenés que mandar a escanear el documento y ahí va, pues, en Europa como es, o en Estados Unidos, y en Europa ni siquiera pasas de un país a otro y ya no te has dado cuenta que ya pasaste, porque no hay tantos controles, ¿verdad? Entonces deberíamos de bajar. Y el otro tema es que lo que sí nos ha parecido muy bueno es que El Salvador anunció que entra a la Unión Aduanera Profunda. Y eso es importante, porque acuérdense, estamos hablando de eso desde cuándo, ¿verdad? Y entonces firma Guatemala con Honduras y El Salvador se queda atrás cuando era el primero que estaba queriendo hacer esto. Bueno, ahora afortunadamente ya vamos para allá, ¿verdad? Lo otro que te quería decir también es que nosotros hemos trabajado con 4 instituciones y con el apoyo de la AID en como esquematizar una política de exportaciones o un plan que nos lleve a tener una estrategia de exportaciones. O sea, lo hemos finalizado recientemente, estamos por analizar bien cuáles son los resultados, porque se contrató una consultoría externa. Nosotros como Coexpo no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en lo general, en las metas y etcétera, etcétera, sí estamos de acuerdo. Ahora, la gobernanza es importante. ¿Por qué? Porque la gobernanza, como dijo Malvin, es de 2. Aquí no puede ser solo uno o el otro. Y como en otros países quisiéramos que esa estrategia de exportaciones dependiera directamente de la Presidencia de la República, que le ponga el empuje. Él está apostándole mucho a eso, que le ponga el empuje y que nos ponga en sintonía al sector privado y al sector gubernamental a trabajar en una sola meta. Ese ha sido por años la homologación de trámites aduanales, etcétera. Cada quien está haciendo lo suyo, ¿verdad? Pero es nada de no acabar. Yo creo que ya a estas alturas, ya a estas alturas deberíamos de tener
quizás es un mercado común, ¿vea? Algo que... Si es que no debería de existir ni siquiera, Sí, ¿verdad? sí, Las aduanas exactamente. entre los países de Bueno, la y a región propósito, así. el tiempo se me está agotando porque tengo la visita también claro. del ministro de Salud, Francisco Laví, con quien vamos Ok. a hablar precisamente de este nuevo... Omicron. de este nuevo Variante. variante que se ha presentado, el Omicron, y Virus. vamos a ver, están de fiesta mañana, ¿no? De galardón. Mañana Están de galardón, ¿eh? tenemos nuestra noche Mañana de tienen gala. noche de gala, ¿verdad? Que entregamos los premios COEXPOR, que como ustedes ya saben es una tradición en el país y el reconocimiento más grande desde el sector privado hacia el esfuerzo de las empresas por perseverar, por ser resilientes, por ir de avanzada, por lograr los sueños y por llevar nuestros productos al mundo. Y eso es un trabajo de hombres, mujeres, empresarios y equipos de trabajo que a lo largo y al interior de las empresas hacen posible que día a día podamos ir creciendo en las exportaciones. Y desde COEXPOR pues tenemos esa gran festividad el día de mañana. Reconocemos, como lo he dicho, pues a esos personajes, muchos anónimos, ¿verdad? Que no se conocen, que están ahí, pero que hacen posible que los empleos se mantengan, que las divisas siempre vengan y que van mejorando en sus inversiones y que son referentes y son ejemplos. Algunos son destacados y conocidos, otros no, pero de eso se trata, pues de reconocerlo, ¿verdad? Y habíamos pasado el año pasado por la pandemia, no pudimos tener este evento y hoy lo estamos lanzando pues con la gran satisfacción de que los empresarios necesitan ese justo reconocimiento. El año pasado no se pudo, ¿verdad? No se el pudo. año pasado no se pudo. O sea, año con año hacen un reconocimiento Anualmente. a manera de qué, de incentivar o de reconocer todo el ¿no? esfuerzo y Así de es. incentivar, precisamente. Mira, es la 44ª, o sea, 44 años. De estar ¿verdad? reconociendo eso. Realmente es el premio a nivel nacional que da el reconocimiento, ¿verdad? Casi todos los países lo tienen. Nosotros pues lo hemos venido haciendo por 44 años. Siempre está presente con nosotros el gobierno para entregar los premios. Este año Sí. no es la excepción. Estará el vicepresidente de la República y representantes gubernamentales y por supuesto los empresarios. Lamentablemente por el tema de COVID y el tema de que tenemos que limitar el número de personas, pues por supuesto lo hemos hecho más pequeño a nivel presencial, pero va a estar a nivel virtual, cualquiera lo puede ver, ojalá lo vean porque va a estar bonito en Facebook Live de COEXPOR, ¿verdad? Que es a las 6:30 de la tarde. Sí decirte también que este año tomamos como tema central la resiliencia, ¿verdad? La bioseguridad, todo el esfuerzo que se ha hecho en bioseguridad y la innovación. Esos son los 3 factores que tomamos para los premios. Los premios Los son resilientes, precisamente por sacar de la crisis ventaja, ¿no? Que es saber Exacto. superar Claro. las Y es lo que situaciones. estamos viendo Así en estas es. empresas que se van a premiar. Decirte que nos acompañan varios patrocinadores muy importantes que se nos han unido ahora. UPS se nos unió, el Seaboard, Banco Cuscatlán, Banco Industrial, ACE Suiza también por primera vez está con nosotros. Y por supuesto que todo esto, estas instituciones le están apostando mucho y están bastante de la mano del sector exportador, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho a ellos que nos acompañen en este evento. El AID, por supuesto, estará con nosotros también. Y te quiero comentar, porque creo que ya mañana damos los premios, ¿verdad? Sí. Y ya, pues aquí en primicia vas a tener los premiados. Te dije, son 7 premios 7 que damos, premios, ¿no? son 7 premios, normalmente son 7, 8, dependiendo del año, ¿verdad? Sí. Recordemos que es 2019-2021, son 2 años, ¿no? Que tomamos de trayectoria. Y debo decirte que uno de los premios que estamos dando, que es muy diferente, es que le estamos dando un reconocimiento al BID, porque desarrollamos un proyecto que se llama, es cómico, Camiones a Dieta. ¿Por qué camiones a dieta? Por el peso de los camiones. Sí, Entonces hicimos un Cuéntame proyecto. un poquito sobre eso, porque es una novedad, ¿verdad? Camiones a Es un dieta. proyecto, es que lo que buscamos es cómo demostrar que la tecnología lo puede todo. Entonces, en vez de que pases con un camión Básculas. en una báscula, que unas básculas pesan una cosa, otras básculas pesan otra, y llegas a la frontera y era otro tema, ¿verdad? Lo que estamos haciendo esto con la tecnología es con sensores. Y tú puedes llevar el peso de los camiones durante todo el recorrido, y no solo eso. Podés tener otras lecturas, por ejemplo, la lectura del consumo del combustible durante toda la trayectoria. Entonces, a eso le apostó el proyecto Camiones a Dieta, y el BID nos dio un reto, a nosotros como COEXPOR lo aceptamos,
hicimos un ideatón donde participaron muchos. Bueno, el ejercicio ha sido excelente para mostrar que vamos hacia la innovación y por eso decimos, ¿verdad? La tecnología está al día. Y ese es un reconocimiento. Entonces el BID recibe un reconocimiento no por exportación, sino por una institución de apoyo al sector exportador. Así es. También de hecho, ese manual de exportación ya pronto se va a tener. Me decía. ¿Cuál? Con el que han trabajado para el lineamiento del plan estratégico. Sí. Este ahora nos lo entregan, diciembre. El otro año la tarea es, ok, tomémoslo, analicémoslo y vemos hacia dónde vamos con él, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos focales? ¿Cómo nos distribuimos responsabilidades? Y cómo... Porque también hay que ver, pues es un consultor externo el que lo propone, ¿verdad? Nos ve con los ojos externos. Entonces hay algunas cosas que tal vez debíamos haber ahondado más en la realidad nuestra. Eso es lo que tenemos que hacer, cómo tropicalizar un esfuerzo de esta naturaleza, ¿verdad? Hay otro premio que por supuesto es importantísimo, que es a las empresas pequeñas, ¿verdad? Que el lema de ese premio es llegar a la exportación, ¿verdad? De empresas pequeñas, pero esta empresa ha superado, porque tiene años, es comercializadora 503, es excelente calidad de sus productos nostálgicos, y te digo que vende de todo. Se llama comercializadora 503 porque llegó a Estados Unidos con ciertos productos y hoy vende lo que se te imagina para llegar a los salvadoreños, los latinos allá, ¿no? Hemos crecido con el mismo, digamos, patrón de exportadores o han surgido en este año difícil que tuvimos el año pasado nuevos exportadores. Fíjate que se ha mantenido la matriz. Bajan algunos, suben otros. Sí. Realmente, o surgen otros. Porque surgen otros. Sí. Porque a eso me refería, ¿no? Con mi pregunta. Sí. Es que, que las crisis siempre traen oportunidades, ¿verdad? Generalmente las crisis van de la mano con las oportunidades. Lo importante es a dónde ponemos nosotros el foco, en qué nos estamos fijando. Y aquí hemos visto el surgimiento de empresas que han nacido en este periodo, ¿verdad? Y muchas de algunas también exportan. O que se han dado más, ¿verdad? O han encontrado un nuevo otros nichos. Okay. Por ejemplo, el premio... Y este factor de aliados, que es el sector de transporte de carga, su amenaza anterior de elevar los precios de flete, que creo que lo conversamos también en su momento, ¿cómo se está de alguna manera tomando por parte de ustedes? Hablando del flete del flete terrestre, fíjate que afortunadamente no hubo tanto incremento. Estuvimos hablando mucho con ASTIC de eso. ASTIC estuvo hablando mucho con el gobierno. Entiendo que llegaron a algún tipo de acuerdo al final y gracias a Dios no hubo tal incremento. O sea, para exportar a Centroamérica, por eso alguien me decía, ustedes no sufren eso, porque la exportación, el 40% se da a Estados Unidos, el 45% se da a Centroamérica. Sí, los incrementos más bien obedecen por combustible. Entiendo que ha bajado, ¿no? El combustible pero ha tenido una oscilación en lo que es el año, ha tenido una oscilación grande. Yo leía, estaba monitoreando el día de ayer en la preparación previa a este guión de trabajo de esta mañana, y ha habido, creo que $4 menos el barril, creo. Sí. No sé si no sé cómo amaneció ahora. Porque hubo una decisión del gobierno de los Estados Unidos junto con China y con India de soltar un contingente grandísimo de barriles de petróleo para el invierno, precisamente, a efecto de que no siga esa tendencia siempre lo existe, especialmente cuando viene el invierno. El invierno en los Estados Unidos, que hay más consumo precisamente de calefacción y otros temas, ¿no? Y bueno, eso esperamos que ayude. Premios. Dame la oportunidad. Dale. Quiere hablar más de premios. Voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos de premios, porque me dicen que vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Perfecto. Pausa y regresamos. Sí. No. Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar estos pocos minutos para hablar precisamente de quiénes son las personas o las empresas que precisamente se acogen a este reconocimiento de trayectoria, de innovación,
de área, de exportación, en fin, de categorías que me imagino tienen para dar este reconocimiento. Sí, y tal vez valga la pena mencionar que los premios que damos no necesariamente es por quien más exporta. Porque normalmente pues es eso, que no. Hay una serie de criterios que te determinan una matriz y resultante de esa matriz está el premio, ¿verdad? Entonces no necesariamente estos son los mayores exportadores, ¿verdad? Pero sí tenemos exportadores importantes. El premio a la mujer exportadora este año se le confiere a una mujer muy joven, excelente persona, el ingeniero Florence Quiñones de Sandoval. Ella es de Bemisal, pero viene de trabajar en Avianca, en UPS, o sea, tiene un conocimiento tan grande de logística, pero mira, tiene una mano con el personal que todo el mundo le indica, pues, que ella ha levantado incluso muchas ventas nuevas en la empresa, ¿verdad? Y hasta ahora ella es la CEO de la empresa Bemisal. O sea, excelente. Como ejemplo de mujer exportadora que empuja las exportaciones. Innovación para exportar es un tema también diferente. Ahora fíjate que si tú no curas las colecciones de prendas de vestir, o sea, que si no haces que esa colección se vea a nivel internacional apetecible en moda, en diseño, en color, etcétera, etcétera, pues realmente no estuvieras vendiendo esos productos. Entonces René Barrera es una persona, Fashion Life se llama la empresa, y René es el que se encarga de curar esas prendas de vestir. Entonces, estamos dando un premio muy particular, ¿verdad? Muy diferente. Él innova, es innovación para la exportación, ¿verdad? La manera de hacerlo. Ahora, otra empresa que es súper interesante, y precisamente hablando de aprovechar las oportunidades, es Publimagen. Le conferimos el premio al exportador al área centroamericana, pero Publimagen tiene como 3 áreas. Toda la publicidad que ves en los MUPIs, en las pantallas, ¿verdad? Además tiene una empresa de que tienen productos de reciclado, ¿verdad? O sea, ellos reciclan todas las lonas y hacen productos como por ahí traía yo uno y le iba a enseñar. Y también ellos están haciendo, fueron los que empezaron a hacer caretas y divisiones, ¿verdad? Y el premio a la trayectoria exportadora, por supuesto, este año se lo conferimos al doctor Saca. Qué bien, qué bueno. Sí, al doctor Víctor Jorge Saca, porque ustedes saben cómo ha sido él, ha invertido, viene desde hace años, es ícono en la empresa es un ícono, farmacéutica. Laboratorio Vijosa, un saludo especial para toda la familia. Sí, claro. ¿Verdad? Y por último, el premio Mónica de Saca, perdón, sí, también Mónica, que es su hija, ¿verdad? Y ya el premio también, y todos ahí están. Es un grupo familiar muy fuerte y que se ve reflejado también, no solo en el tema de inversiones, sino que de la estabilidad de sus trabajadores. No, y es que el doctor es el doctor, ¿verdad? Nuevamente para ellos. Y el último es el premio que estamos, la 44 ABA, ¿verdad? Dije, edición, por 44 años. Se lo damos a Galvaniza. Del grupo Ferromax. Es ¿qué más decir, verdad? Sus exportaciones arriba, la marca Galvaniza por todos lados, Centroamérica y ahora en Ecuador. Ingeniero Francisco Suriano. Así que esos son los premios que estamos dando. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, y abrir la semana con buenas noticias es lo mejor que puede haber, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, gracias por haberme acompañado, Silvita, gracias también. Gracias, Sargento, y aprovechamos aquí para darles un mensaje de Navidad y Año Nuevo a todos los empresarios salvadoreños y a todas sus fuerzas laborales, en fin, a todos los salvadoreños que vemos con optimismo y con fe a pesar de las adversidades y de los problemas con los cuales nos podemos tropezar día con día. Felicidades. Nos vamos a la pausa y regresamos con el ministro de Salud para conocer también datos importantes en salud. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero decirles a ustedes que puede asociarse
y formar parte de Coaspae DRL, tu familia financiera, llamando al teléfono 2205-4800 o visitar cualquiera de sus 6 agencias. También usted puede utilizar el WhatsApp, es el 60623064. Coaspae DRL, tu familia financiera, con muchos productos de servicio financiero para ayudar a tu familia. Ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, con nosotros esta mañana. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está? Un placer por estar acá, informar a la población en este momento en el cual nos acercamos ya a las festividades de fin de año, pero también este momento en el cual la pandemia ha dado un giro bastante importante a favor del país. Y esperamos que eso continúe así, a pesar de las variantes existentes. Que ya vamos a hablar de ellas, pero creo que mencionó un punto elemental para arrancar esta conversación esta mañana, para iniciar esta conversación. Ministro, hemos tenido como una especie de, digamos, de bajas en casos y fallecidos, y eso, ¿qué factores son los que han beneficiado en esa parte? Sí, es una situación bastante importante en la cual hemos llegado a reportar ya la cantidad más baja de casos por día, y es un dato que pueden tener a disposición. Son abajo de 120 casos por día. El último de los datos fue 114 para el día 26 de noviembre. Estamos teniendo resultados muy favorables, en el cual la disminución de los contagios por día pues también traduce que hay una disminución de la cantidad de letalidades, y esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque definitivamente nos puede decir cómo está el panorama en el marco del COVID-19. Recordémonos que, si bien es cierto, estamos teniendo una cantidad de 114 casos, un promedio de 114 casos con los últimos datos por día. Entonces, esto no quiere decir que los 114 salvadoreños que se contagian con el COVID-19 van a hacer uso de una unidad de hospitalaria, sino que recordemos que cerca del 80% son pacientes que de alguna manera van a estar asintomáticos o con síntomas leves, lo cual nos traduce que tal vez, probablemente, de estos 114, aproximadamente un promedio de 10, 15, 20 personas pudieran llegar a requerir algún tipo de tratamiento. Ahora, el tema de la vacunación, que por cierto, y el manejo de la pandemia, que ha sido reconocido hasta por el Fondo Monetario Internacional, de cómo el gobierno ha manejado bien el tema de la pandemia y sus planes. ¿Esto tiene que ver mucho también el hecho de tener una población vacunada, ministro? Totalmente. A manera las regiones o los países están incrementando su población vacunada, así incrementan los resultados efectivos. Y yo creo que me iría al punto de no solo el FMI, sino que estamos observando recientemente en la última encuesta que sacó la casa encuestadora muy reconocida en el país, Sid Gallup, que está teniendo la aceptación del manejo de la pandemia en el país, un 96% por parte de la población. Esto quiere decir que la población está de acuerdo en las medidas que se han tomado, en las estrategias que se han tomado, y que son congruentes con los resultados favorables que estamos viendo. No solo vemos reiteradas ocasiones, no solo por el FMI, por la encuestadora nacional, sino que estamos observando también un buen resultado que anunciaba hace poco, y era que en la última reunión que tuvo de alto nivel la Organización Mundial de la Salud, el director Tedros mencionaba que llamaba a los países a lograr cumplir una meta del 40% para este año de coberturas en vacunación y de 70% para el próximo año de coberturas de vacunación. Y El Salvador ya tiene 70% de coberturas en El Salvador. Incluso fuimos quizá el segundo país probablemente en poner a disposición nuestras fechas de entrega, luego de Suiza, en el marco de las entregas en COVAX, para poder darle oportunidad a otros países que recibieran las vacunas en tiempo oportuno, y que El Salvador pasara para posterior recibir mucho más vacunas. Y dirá, bueno, ¿y por qué le estamos dando la vacuna a otros países? No estamos solo dando la vacuna, estamos dándole la fecha de prioridad para que a estos países puedan entregarle, aquellos que necesitan aumentar su cobertura, puedan entregarles primero que lo remanente de la entrega de COVAX que tiene El Salvador. ¿Y esto a qué se debe? A que tenemos ya un nivel de avance de cobertura en la vacunación mayor del 70% con 2 dosis. Eso es un dato importante. Y segundo, que tenemos todavía la llegada
llegada de más biológicos, que ha sido a través de la adquisición nacional, y eso fue anticiparnos en tiempo a poder tomar las decisiones, hablar con las farmacéuticas, establecer los lazos del cual el país iba a tener esa facilidad de contar ahora con el biológico para incrementar la cobertura. A ver, esta noticia no dejó de despertar ciertas dudas en cuanto a la vacunación con niños menores de 5 años, mayores, o mejor, del rango de 5 años, y que posteriormente de la vacuna Pfizer se dijo que ya no se les iba a poner. ¿Qué pasó con los niños que sí ya fueron vacunados y con los que ya no se van a seguir vacunando? Dos cosas importantes. Primero que nada, esto no es correcto, no ha habido una vacunación en niños de 5 años. Segundo que nada, toda la población ha visto cómo cada vez que se inicia una estrategia en el marco de la vacunación, nosotros hemos siempre sido muy partidarios de la promoción de la salud. ¿Y en qué consiste la promoción de la salud? Para poder entablar una estrategia y para poder hacer de conocimiento y que no quede espacio para la desinformación, informar la estrategia es importante. Claro. Y cada uno de los grupos etarios que se ha ido aperturando, primero a partido del anuncio, en este caso, del presidente, o del Ministerio de Salud, o de las cuentas oficiales del Ministerio de Salud, para que de esta manera se pueda conocer y la población no tenga esa duda o no caiga en la desinformación, como es el caso. En ese sentido, la vacunación no se ha suspendido en niños, continúa tal cual se estableció en las últimas indicaciones o en las últimas recomendaciones que el Ministerio giró, que fue vacunación arriba de 6 años en adelante hasta los 11, y eso fue aproximadamente el 22 de septiembre. Desde ese momento, el 22 de septiembre en adelante, hemos seguido con la vacunación de niños. Ya a la fecha ya vamos con más de 700.000 vacunas y sin mayores inconvenientes, lo cual a nosotros nos da la tranquilidad de seguir. Entonces, con la estrategia. ¿en qué consistió el anuncio de la prohibición entonces que se conoció? Probablemente una muestra más de la desinformación. Esa misma pregunta me haría yo en el tema del medio escrito que lo anunció, porque daba a entender que se iba a dejar de vacunar. Entonces yo digo, ¿cuál es la intención? Que la población ya no sepa o que la población deje de llevar a sus niños a vacunar. Entonces es bien importante el que tengamos esto para que la población conozca al final cuál es el objetivo de que un medio escrito de este tipo ponga un anuncio de esto. Que la población no vaya a vacunar. Este medio escrito está en contra de que sus niños estén protegidos ante el COVID-19. Esas son las dudas que tenemos que tener. Y qué bueno para poder hacer las aclaraciones de estos espacios, porque al final creo que la población debe de tener claro. Entonces, sí, si hay vacunas, debe de seguirse con la intención de vacunar a los niños de 6 en adelante. No hemos parado la vacunación desde el 22 de septiembre que se inició, Pfizer. Y va a continuar la vacunación. En este caso es bien importante. ¿Por qué? Yo lo mencionaba al principio. Si hacemos memoria, recordábamos que al inicio, cuando anunciamos la vacunación de los 6 años en adelante, hubieron muchas críticas, generalmente por las mismas opiniones de siempre, en el cual decían, no, pero que no hay autorizaciones para la vacunación. 3 días después salía anunciando las diferentes entidades. En ese sentido, varias de las organizaciones incluso eran muy congruentes en que la vacunación con mayor experiencia en tiempo ha sido la vacunación con virus inactivo. ¿Eso qué quiere decir? La vacuna que usted le ponen a su niño con las vacunas usuales en todo el esquema nacional generalmente están formuladas a través de virus inactivos, que son, podría decirse por uso o por antigüedad, pues mucho más seguras en este sentido. Entonces El Salvador continúa con la vacunación de virus inactivo, lo cual en resumido no es Pfizer, y esto nos permite tener pues recomendaciones en base a la evidencia de peso en tiempo que se tiene para esta vacuna. Entonces este momento importante que está viviendo el país, en el cual no se están conociendo mayores casos de contagio ni de muertes, ¿no puede en algún momento nos puede sorprender en algún momento hoy por las festividades que vienen? Totalmente. Los parámetros pueden variar, puede cambiar entonces. Los parámetros en el manejo de una pandemia o en el manejo de una situación sanitaria como esta pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende de las medidas que se tomen, y una de las más fuertes que nos garantiza de alguna manera seguridad en la estrategia ante esta enfermedad es la vacunación.
Sin embargo, estamos observando cómo hay mucha preocupación a nivel internacional por los nuevos hallazgos, esas situaciones que facilitan la transmisión, y esto tiene que ver no solo con algo propio del virus, como son variantes, sino que también con comportamientos sociales específicos. Claro, o sea, hoy estamos entrando ya a Navidad, ¿no? Estamos entrando a una época navideña que tenemos un comportamiento social diferente de lo usual del año, y esto se debe a la tradición, a la cultura, a las reuniones familiares, a la disminución del cumplimiento del protocolo, porque si usted llega a su casa, probablemente a la casa de sus padres, adultos mayores, se reúne con los abuelos, y usted se siente en un entorno familiar. Entonces, eso hace que usted no cumpla el protocolo, se quita la mascarilla, y eso va siendo un comportamiento social fuera de lo normal que pudiera en algún momento llegar a incrementar. Por eso es sumamente clave el que la población tenga como prioridad el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. No atenerse a eso. Omicron. Entonces, una variante... Cuéntenos un poquito. Ahora tenemos esta nueva variante de Omicron que de alguna manera está generando mucha tensión en el mundo. Algunos países han logrado establecer nuevas restricciones o ser más estrictos. Estados Unidos cambió su tiempo de de presentación del tiempo de hacerse la vacuna a los que ingresan. ¿Cómo está eso? Es interesante que se aborde esto, y es muy clave. Definitivamente Omicron tiene a la comunidad internacional bastante preocupada en el sentido de las características que está teniendo este virus, y es que no solo tiene las mutaciones o las adaptaciones que se observaba en alfa, gamma y delta, que son preocupación por la facilidad de transmisión, sino que tiene pues cerca de 30 diferentes mutaciones que de alguna manera puede garantizar mayor facilidad en la transmisión. Generalmente la mutación se debe en la cadena de aminoácidos que forma esa proteína de adherencia o proteína spike, que es como la manera en la cual el virus se puede ir a adaptar o a llegar a un cuerpo o a un organismo, y esto genera esa facilidad en la transmisión. Sin embargo, hemos visto también cómo es prioritario el poder tener una estrategia de vacunación amplia, lo cual hay países en los cuales se ha observado la llegada de esta variante y no ha tenido un impacto en este momento corto del tiempo. Quiero recalcar, desde el 24 de noviembre que se identificó Omicron, en este pequeño análisis que se lleva, no ha tenido importantes repercusiones en aquellos grupos poblacionales que tienen elevados niveles de cobertura de vacunación. Ejemplo, Israel. Se toman medidas y todo, pero hemos observado cómo no ha afectado tanto en aquellas poblaciones que tienen bastante protección. Evidentemente, el caso de Israel, el caso de El Salvador, el caso de estos países que llevan una buena estrategia de vacunación, Suiza, no son los casos que está teniendo la gran mayor parte de países a nivel internacional. Hemos visto cómo los países están lidiando todavía con porcentajes del 40% de vacunación en sus coberturas. Eso hace pues de temor el hecho de la llegada de esta nueva variante que puede facilitar la transmisión. ¿Va a llegar o no va a llegar la variante Omicron a los países a nivel internacional? Probablemente sí va a llegar. ¿Por qué? Porque esto está siendo una enfermedad endémica y tiene la característica particular esta variante que llega a ser prevalente sobre otras variantes. Eso quiere decir que si ustedes tienen circulación en un país alfa, gamma y delta, la variante Omicron al llegar se posiciona como la principal variante de transmisión en un territorio. A ver, me piden una pausa cuando regresemos. El tema de la vacuna para cómo enfrenta esta variable, si ya estamos vacunados. Dicen que es más contagiosa, pero menos peligrosa. ¿Es esto un mito o una realidad? Hablamos de esto cuando regresemos. Pausa y regreso con preguntas de ustedes, que creo que son muchas, para aprovechar la presencia del ministro acá con nosotros y despejar todas esas dudas. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministro,
¿Cómo se detecta el Omicron? ¿Hay un examen, bueno, para el COVID o es el mismo examen de prueba? Tenemos dos exámenes, en este caso en particular es la secuenciación del RNA viral. Eso es un poco más complejo que una toma de una PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. En este caso sí lleva un tiempo mayor el procesamiento de esta prueba y nos puede detectar cuál es la característica o el tipo específico de coronavirus. ¿Por qué es importante? Porque esto debe de analizar cada una de las secuenciaciones, las cadenas de aminoácidos, y estas cadenas de aminoácidos donde suelen ser las sustituciones de un aminoácido por otro aminoácido, que son las llamadas mutaciones, que pueden denotar un Omicron. Eso lleva un tiempo un poco mayor. Sin embargo, se puede realizar en el país a una velocidad un poco lenta, definitivamente. Hay institutos especializados, como es el caso del Instituto Gorgas en Panamá, que es donde normalmente hemos mandado 100 muestras, 200 muestras a análisis para poder identificar cuál es la variante de circulación que hay en el territorio. Lo curioso del caso es, al final debemos tener algo presente. Generalmente las variantes más transmisibles son las que se vuelven más prevalentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros identificamos Delta, yo siempre lo mencionaba, vamos a actuar como que si en todo el país hubiera Delta. ¿Por qué? Porque la característica de Delta no solo es a mayor transmisión, sino que es a generarse como la más prevalente en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? En algún momento, si llegase al país la variante Omicron, probablemente la variante Omicron se posicionaría como la principal variante de circulación en el país. Pero ¿cómo voy a saber yo, por ejemplo, si tengo COVID-19 o es Omicron? Nosotros no lo podemos saber como población. Normalmente es el desarrollo de la enfermedad bastante cotidiano, con la característica de que tiene mayor facilidad de transmisión. Incluso, y digo, no quiero profundizar mucho en el tema de la sintomatología, porque estamos hablando que tenemos a partir del 24 de noviembre identificado, han iniciado con mayor fuerza las investigaciones científicas para poder detectar precisamente con mayor certeza estos datos, de ver si tiene mayor agresividad, si tiene mayor mortalidad, si tiene mayor transmisión, si hay menor efecto de los biológicos, si tiene características especiales en la sintomatología. Pero en lo que va de este tiempo, y la evidencia ha mostrado, hay muchos parámetros que tienden a mencionar que la facilidad de transmisión es la que se afecta. O sea, que la variante se transmite más. Nosotros no tendríamos como el poder, el darnos cuenta si esto se trata de una de las variantes. Es impreciso entonces decir cualquier cosa alrededor de ello si no se tiene con certeza cómo está presentándose. Pero se habla, al menos voy a recoger un poco así, el término, que es muy contagiosa, fácil de contagiar, totalmente. Menos peligrosa. Es otro de los grandes puntos que también existe. El punto más grande que hace pensar que la variante es fácil de transmitir es, uno, que tiene todas las mutaciones de las variantes que ya demostraron ser fáciles de transmitir. Sí. Eso quiere decir, ya nos da un parámetro. Y dos, que al identificar esta variante se identificó por un incremento de casos en esa región. Entonces, se dieron cuenta en el área de Sudáfrica que hubo un incremento bastante importante de casos. Entonces dijeron, bueno, analicemos qué es lo que está sucediendo, y encontraron la variante. Entonces, el hecho del incremento de casos, que es un dato estadístico epidemiológico de una región, en conjunto con los cambios fundamentales en las cadenas de aminoácidos, nos hace sospechar que la mayor parte va a implicarse en la transmisión. Sin embargo, están haciéndose todos los estudios para que con evidencia y con soporte se pueda tener claridad cuál es la repercusión que va a tener esta variante. Hablan acá de, por ejemplo, una pregunta, dice, buen día Ernesto, pregúntale al ministro si conviene la tercera vacuna a quien después de tener 2 vacunas estuvo positivo a la COVID. Totalmente es importante colocarse su esquema de vacunación, y es uno aunque de los haya tenido una segunda vez COVID. Aunque haya tenido una segunda vez COVID. Hay que tener en cuenta el hecho de esperar un periodo de tiempo importante, aproximadamente 15 días después de desarrollar, si usted no ha tenido la administración de plasma convaleciente, y esto obedece a que de esta manera le permitimos al cuerpo generar esa cadena o esa ruta de memoria en la formulación del anticuerpo, que esa es la lógica o el principal objetivo de la vacuna. Ministro, el tema de las, digamos, la eliminación de restricciones en el aeropuerto ha sido también propicio para llevar cierta digamos, reacciones en algunos sectores
médicos que decir de que no ha sido la mejor de las decisiones que se puedan tomar, sobre todo cuando otros países en el mundo están cerrando precisamente o poniendo más restricciones con el tema de COVID. Me parece un análisis corto, en profundidad y no basado en evidencia. Y le voy a explicar por qué. Sencillo, pues, el manejo de la pandemia, las decisiones médicas no se toman en base a lo que otro esté haciendo. Se toma en base al soporte de conocimiento, de estudios y las características particulares de cada país. Y bueno, y dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque no es lo mismo un país que tenga 20% de vacunación en cobertura a un país que tiene 70% de vacunación en cobertura. No es lo mismo lo que está en análisis, por ejemplo, en Israel, que es uno de los países con mayor vacunación, a lo que está en análisis en países de África, los cuales tienen apenas el 20% de acceso a las vacunas en estos territorios. Entonces, esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las decisiones que toma otro país. Sin embargo, no solo existe eso, existe la recomendación científica. ¿Quién emite la recomendación científica? Pues la entidad de más importancia a nivel internacional, y eso es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que cada país debe actuar en base a la situación que está experimentando, y hay un lineamiento específico donde incita a los países a flexibilizar las medidas. ¿Por qué? Porque eventualmente va a llegar esta variante de preocupación. Eventualmente va a llegar y va a generar complicaciones. Y no es lo mismo los países que tienen una buena protección a través de los biológicos en sus territorios a los países que tienen deficiencia del acceso. Países que tienen coberturas bajas, pues evidentemente son países que van a estar con mayores medidas a la hora del ingreso en los puntos fronterizos. A ver, ¿qué pasa con las personas adultos mayores que no están vacunadas por falta de documentos? ¿Qué se puede hacer si los pertenecen a un grupo vulnerable? No hay ninguna dificultad, aún no teniendo un documento de identidad. Nosotros ya hemos tenido casos, hay un mecanismo habilitado. Esto quiere decir que la persona, aunque no tenga DUI, con su nombre, ¿verdad?, puede registrar sus vacunaciones. Somos uno de los únicos países que no solo está aplicando primera, segunda, tercera dosis, sino que está vacunando también a extranjeros y a personas que llegan en el territorio. Entonces existen mecanismos para poder acceder. Todas las personas que tengan de alguna manera o pertenezcan a un grupo vulnerable, independientemente tengan su documento, existe un mecanismo alterno para poder pues brindar esa protección a través del biológico. O sea, eliminar un poco la vacuna, perdón, las restricciones que se han hecho en otros países y tenerla en otros, no es un riesgo, no someter a riesgo al país. No, en el marco de que tenemos un porcentaje de vacunación importante y en el marco de que usted no puede controlar el 100% los puntos de ingreso al territorio. Recordémonos cómo entró al país la variante de COVID-19. Entonces, es algo que pues, de alguna manera va a llegar a suceder al formar parte de una de las enfermedades de mayor facilidad de transmisión en este momento. La variante Omicron va a llegar en su momento y ese momento en el que ingrese, tener las coberturas y va a arriba salir para, bueno, las vacunas actuales, ministro, nos ayudan para poder ser impactados por el Omicron. Totalmente. Se ¿O sabe. va a haber una vacuna específicamente para atender el... No, las vacunas generalmente tienen la cobertura del virus inicial. Lo que estamos observando con las variantes son cambios en ciertas partes del virus. ¿Esto qué quiere decir? Puede existir, y digo puede existir porque no se ha demostrado que haya una disminución del efecto del biológico. Ahora, no quiere decir que la vacuna no va a funcionar, porque existe una estructura complementaria de la cual ha sido formulada específicamente el biológico y es para combatir el COVID. A ver, ¿por qué razón nosotros estamos de alguna manera teniendo muertos con personas ya vacunadas, ministro? Esta pregunta se la han hecho muy seguido, muy frecuente, ¿no? Es un dato muy importante que debe comprenderse. La vacunación lo protege a usted contra las formas graves y contra el COVID inminentemente. Pero recordémonos que nuestras poblaciones tienen altos porcentajes de enfermedades crónicas no controladas. Y estas enfermedades crónicas no controladas en el marco del desarrollo de una enfermedad como la del COVID-19 hace importante el tener en cuenta. Sin embargo, es curioso cómo en esta pregunta también tenemos que observar un dato importante, y es que hemos venido con una disminución de las letalidades. Una disminución importante de las letalidades a tal punto que hemos llegado ya a tener el primer día en el cual no se reporta una letalidad por COVID en el país. Esto tenía
meses, incluso más de un año, de no suceder. Y eso es un dato importante que tenemos que tener en cuenta, porque muestra cómo está teniendo resultados positivos las estrategias. Yo le voy a poner un ejemplo claro. A nivel internacional se siguen complicando personas o siguen teniendo letalidades a causa de la influenza. Es algo que usualmente no lo decimos o no lo analizamos. Porque ¿Hay que vacunarse para la influenza? Hay que vacunarse para la influenza. Entonces, ¿qué quiere decir? El Salvador ha tenido, debido a que tiene una muy buena campaña de vacunación, que es la campaña de vacunación de las Américas, índices de letalidad de cerca del 7.5% por año anti-influenza. Países como Estados Unidos tienen letalidades anti-influenza arriba del 10%. ¿A qué quiero llegar? Todos los años, a nivel internacional, en cada uno de los territorios, hay personas que fallecen a causa de la influenza, que podríamos decir es una situación respiratoria más común que el COVID-19. ¿A qué quiero llegar? Eventualmente, el COVID, si bien es cierto, se va a volver una enfermedad, bueno, ya es una enfermedad endémica, va a seguir generando complicaciones, a pesar que usted reciba la vacuna. ¿De qué depende de que esto no suceda? De que consulte oportunamente, de que tenga la cobertura de vacunación. Ministro, vamos a llegar a una cuarta vacuna. Está en análisis. Es muy importante recordar que probablemente lo que se va a tener es una vacunación para grupos vulnerables, como lo tenemos en influenza, adultos arriba de tal edad o niños en tales edades, y esta población o poblaciones inminentemente del sector médico van a estar año con año recibiendo una vacuna. Probablemente en este momento todavía no hay un protocolo establecido por los diferentes organismos relacionados a la recomendación. Si en África se ha detectado los casos de Omicron, las personas que ingresen o vengan de ese sector a nuestro país pueden ser observadas o de... Todas las personas que ingresan por un punto fronterizo establecido en el país tienen que llevar un análisis de la sintomatología, que es la expresión máxima de la replicación viral. Sin embargo, no estamos solicitando o estamos flexibilizando en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud el ingreso por los puntos fronterizos. Ministro, el tiempo se nos fue, gracias. Sé que a lo mejor hubo un contratiempo para habernos extendido desde el tiempo que teníamos, pero siempre es oportuno conversar con usted y le agradezco la disponibilidad que tiene para podernos aclarar lo que está pasando alrededor del tema. Un placer poder estar acá y decirle a la población que tenga la tranquilidad. Todas las decisiones que se han tomado es para su beneficio, pero sobre todo el compromiso de usar una mascarilla, lavarse las manos, aplicarse el biológico, eso es fundamental, más en este momento en el cual pues nos vamos a acercar a unas festividades navideñas. Así es, en efecto, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.